vamos, 11:48 tenemos que irnos a la consulta del doctor Calvo, el doctor Raúl Calvo, presidente del Colegio de Médicos de Toledo. Buenos días, doctor, ¿cómo estás? Buenos días, Julia, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo hemos empezado el año en cuanto a urgencias? ¿Bien? Bueno, ¿Estamos ahí? La verdad es que el final de año y el inicio del siguiente siempre es tremendo en las consultas. Las urgencias de atención primaria, las urgencias del hospital están absolutamente a rebosar, ¿no? Sobresaturadas, pero ocurre todos los años, es verdad. Los virus están ahí, el invierno ha sido frío y bueno, pues hay muchísimas patologías respiratorias que queremos hablar contigo y dudas que nos surgen, sobre todo después de haber pasado una gripe. Hoy, por ejemplo, me decía una amiga, dice, mi madre ha tenido una neumonía, ha estado ingresada en el hospital y hoy le preguntaba ella precisamente a un médico, oye, me noto cansada, ¿es normal, por ejemplo, después de una neumonía sentirse cansado? Claro, no hay que olvidar que estamos hablando de infecciones respiratorias que ya están por encima de lo que son las clásicas infecciones de tipo catarro, ¿no? La nasofaringitis que decimos nosotros por virus o incluso de la propia gripe, ¿no? La neumonía que indica una infección que ha afectado una zona del pulmón, de un pulmón o de los dos pulmones, porque las neumonías por virus son bastante fuertes y suelen afectar a los dos pulmones, mientras que las neumonías por bacteria solo afectan a uno de ellos y es normal. Antes existía lo que todos sabían, nuestros abuelos conocían como la convalecencia, ¿no? Estoy convaleciente, no pasaba nada, tenías que comer un poco más, descansar y poco a poco te ibas recuperando, pero claro, en la sociedad que vivimos ahora no hay hueco para la convalecencia. En cuanto a las neumonías, es verdad que yo tengo un concepto de neumonía antes y después del COVID. Durante la época del COVID, neumonía era igual a un problema serio e importante. ¿Estamos ya en un momento también serio e importante o se puede estar más tranquilo? Bueno, más o menos igual, Alfonso. La verdad es que la neumonía es una patología, ya os digo, más seria, más importante sin duda, por la afectación que supone pulmonar y que requiere luego más tiempo para recuperarse y que, como os digo, hay neumonías bacterianas que generalmente afectan a un solo pulmón y neumonías víricas que afectan a los dos. La del COVID era clásicamente una neumonía por virus que afectaba a los dos pulmones y sigue afectando porque sigue existiendo, igual que la neumonía por gripe que también afecta a ambos pulmones. Sigue siendo una enfermedad vírica que no requiere antibióticos, pero con una afectación ya más importante por afectar. ¿Y cómo solucionaríamos ese cansancio? Ese cansancio que en principio no tendríamos por qué consultar, que forma parte del proceso de recuperación de esa convalecencia que tú decías. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos de tener algún tipo de alimentación más cuidada? En principio es seguir un poco aquellas normas de nuestras abuelas, ¿no? Es decir, alimentarte bien. Eso del cocido que te ponían, ¿no? Alimentos que sean alimentos potentes, con un buen aporte calórico, ¿no? Sobre todo ahora como hace frío, pues alimentos calientes, ¿no? Alimentos líquidos, no hay que forzar el estómago con grandes comilonas, pero sí que hay que comer e intentar ir recuperando un poco la actividad física, salir, caminar, simplemente para mejorar también nuestro sistema respiratorio, ¿no? Para poder ir respirando. Bueno, tenemos mucho campo, afortunadamente en Castilla-La Mancha, salir, respirar aire puro y poco a poco ir recuperando esa actividad física para que nuestros músculos se acostumbren otra vez a su actividad. Bueno, vamos con enfermedades respiratorias agudas, comunes, resfriado común, gripe, bronquitis, bronquiolitis, faringitis, laringitis, vamos, todas estas itis que están ahora mismo a la... Todas provocan tos. Y luego, provocan tos. Eso de la tos es un problema que también nos preocupa a nosotros como pacientes y a vosotros también como médicos. Sí, a ver, tenemos que entender que todas estas infecciones afectan al sistema respiratorio, la parte alta del sistema respiratorio, la nariz, la garganta o la parte más baja, digamos, los bronquios o los pulmones. Y todas producen en nuestro árbol respiratorio un aumento de la sensibilidad. Esto es muy parecido a como cuando tienes una quemadura, ¿no? Tú tienes una quemadura en la piel. Evidentemente la quemadura se cura, perdonad, pero luego esa zona de la piel se queda sensible, tú pasas la mano o lo que sea y te molesta. Pues a nuestros bronquios, bueno, a nuestro árbol respiratorio le pasa exactamente lo mismo. Después de haber pasado una infección, una inflamación, tenemos más mucosidad, que ya no es una mucosidad infecciosa, es una mucosidad casi defensiva. Pero que está ahí pegada a las paredes. Eso es, y más sensibilidad a la vía respiratoria, de forma que cosas que antes no nos producían tos, ahora nos generan tos y encima tenemos más moco. Es decir, que es muy normal después de un proceso de estos que luego se quede una tos que a veces puede durar 2, 4 y a veces hasta 6 semanas. Pero no es una tos ya contagiosa, no es una tos infecciosa, sino es una tos simplemente de sensibilidad. ¿Y deberíamos de tomar algo para esa tos? Que también nos obsesionamos enseguida con el jarabe de la tos. Bueno, y luego nos bombardean también con tantos tipos de jarabes. El 80% de esas toses se pasan solas. Es verdad que se pasan solas, a veces son muy pesadas, tardan en pasarse, ya os digo, a veces hasta mes y medio, después de un proceso respiratorio, el 80% se pasa solas. ¿Tú eres partidario de los jarabes?
Sobre todo cuando te interfiere en el descanso, cuando ya no te dejan dormir y demás, y hay gente que se cansa mucho porque son toses muy pesadas, muy cansinas. Bueno, pues hay jarabes que son antitusivos, normalmente derivados de la codeína o derivados de antihistamínicos, que lo que hacen es reducir la tos, que con prescripción médica se pueden tomar y no pasa absolutamente nada, sobre todo, pero insisto, al final la tos se va a pasar sola. Claro, pero una consulta, es verdad que los procesos ahora son más largos. Yo de hecho tuve un proceso este verano que me duró casi 2 meses. ¿Hay que tomar la medicación continuamente esos 2 meses o hay un momento en que ya paramos porque ya se irá evolucionando solo? No hay que tomar la medicación realmente durante tanto tiempo porque, como os digo, esto es una cosa residual, ese exceso de sensibilidad que nosotros llamamos hipersensibilidad de vía respiratoria o hiperreactividad bronquial, va a ir desapareciendo poco a poco, igual que te va desapareciendo de la quemadura la sensibilidad en la piel, va a ir desapareciendo poco a poco. Hay algunos pacientes que sí requieren ese seguimiento de medicación, asmáticos, bronquíticos crónicos, que a veces hay que darles inhaladores que les mantengan la vía respiratoria abierta para reducirles esa tos o ayudarles a movilizar el moco, o bronquíticos crónicos ya muy evolucionados que necesitan a lo mejor mucolíticos que les fluidifiquen un poco el moco y les ayuden a expulsar, pero el 90% de nosotros no va a necesitar ninguna. Es que luego nos obsesionamos y seguimos teniendo moco en tomar más. Sí, pero el moco es una parte nuestra. Ahora, si te parece, hablamos un poquito del moco, que tenemos una pregunta de una espectadora. Ya saben que ustedes pueden consultar llamando al 925 28 87 91 o prefieren ustedes mandar un WhatsApp a 660 37 39 30, como ha hecho nuestra amiga Lourdes desde Socuéllamos. ¿Qué le pasa a Lourdes? Pues su médica de cabecera le ha recomendado que no tome mucolítico, doctor Calvo, acetilcisteína, porque le genera más moco. Lo que os comentaba. Que beba agua, le ha dicho el médico. En el 80% de nosotros no vamos a necesitar mucolíticos porque simplemente el moco nos acompaña, está con nosotros y simplemente bebiendo un poco más de agua el moco es más. ¿Y la leche, es verdad que la leche produce más moco? Bueno, no es que produzca, no produce más moco. Lo que pasa es que a veces al tomar leche hay un efecto de un reflujo y entonces ese reflujo puede inducir la tos. Entonces parece como que te moviliza. Eso es muy de las madres, no le des al chico leche porque. Perdona. No. Pero sí que es verdad que hay algunos pacientes que sí se pueden beneficiar. Realmente los mucolíticos solamente han demostrado eficacia en bronquíticos crónicos muy pasados, grandes fumadores que tienen tapones de moco muy espeso y les cuesta movilizarlo, sobre todo por las mañanas. Entonces, o sea, que lo mejor es que beba agua. Lo mejor es agua. Agua y no tomar absolutamente nada. No es necesario. Y cuando se mezclan tos y mocos, que hay una mezcla ahí rara que nos agobia. Esa, es verdad, sí, esa tos con mocos que dices, madre mía, a ver si esto va a ser algo más grave y ya te empiezas a rayar. Pero esa es la tos ideal realmente, quiero decir. O sea, la tos buena es la que tiene mocos. La tos pesada es la tos seca, que como os digo se queda por hipersensibilidad de vía respiratoria, que lo único que hace es molestarte, irritarte la garganta muchas veces. Es verdad. Porque me molesta la garganta, claro, si estás tosiendo todo el santo día, la garganta te tiene que molestar. Y lo que tú has dicho, que está pero todo sensible como las quemaduras. Además aparece más fuerte cuando nos acostamos. Y siempre es más fuerte. Al estar tumbado. Siempre tosemos más por las noches por 2 motivos. En primer lugar, porque la producción de moco siempre es mayor por la noche y el moco es más espeso. Y en segundo lugar, porque a todos los seres vivos por la noche se nos estrecha un poco más la vía respiratoria, por eso tosemos más. También las calefacciones. Ahora tenemos el problema de la sequedad ambiental. Las calefacciones resecan mucho el ambiente. ¿Recomiendas poner, por ejemplo, algún humidificador? Sí. Las calefacciones, aunque no tengas problemas. Sí, resecan muchísimo el ambiente, entonces las secreciones se hacen mucho más espesas. Entonces vamos a estar mucho más a gusto si el ambiente está un poquito humidificado, sin exagerar, ¿eh? Tampoco hace falta que esto sea la estación de Atocha de Madrid. Exactamente, un jardín botánico tampoco. Le voy a hacer yo otra consulta, pero tenemos otra de nuestras espectadoras, Marina, que le hace por WhatsApp. Vamos a ver qué quiere decir Marina. Te llevo 3 días con picos de fiebre y noto mejoría. Mi médico no tiene cita. ¿Tengo que ir a urgencias? Bueno, no sé sus circunstancias, no sé si estamos hablando... también es otra duda importante. No sé si estamos hablando de una persona de 90 años con problemas respiratorios y cardíacos o de una chica de 25 años, ¿no? Pero en general, cuando hay esos picos de fiebre... La fiebre en picos es muy característica de las infecciones víricas y puede durar entre 3 y 5 días sin ningún problema. Cuando el virus pasa de nuestro árbol respiratorio a la sangre, nuestro cuerpo, la forma de defenderse que tiene es elevar la temperatura. Ya sabéis que los virus por encima de 36,5 se mueren. Entonces, eleva la temperatura. Entonces, pico de fiebre significa oleada de virus a nuestra sangre y nuestra forma de defendernos. La fiebre es buena, recordad, la fiebre es el mecanismo que tenemos fisiológico para defendernos. Son los soldados que salen ahí a luchar. Lo único que pasa es que te deja echar polvo, te duele la cabeza y te quedas fatal. Pero sería, en este caso yo creo que sería normal y si no hay ninguna complicación, el hecho de llevar 3 días con picos de fiebre no requiere ninguna... Hasta 5 días has dicho. Normalmente hasta 5 días sin grandes problemas, salvo que haya
dependiendo también, como digo, de las condiciones iniciales de la persona y también de si hay otros síntomas asociados. Una duda que me ha surgido a mí estas pasadas Navidades. Estuve en una reunión con mucha gente y vino una persona que estaba griposa, ya pasó unos días, y me pregunta, ¿cómo vienes? Y dice, es que si no hay fiebre, no se contagia. Claro, aparte de es que de verdad que esto lo he escuchado yo y yo no sé si es verdad o no. No, vamos a ver, normalmente el contagio de las infecciones respiratorias duran mientras, en esos primeros 5 días, 7 días que estamos tosiendo en el contexto de la infección, que ya os digo, es diferente de esa tos seca que se queda después en la que tú ya no eres contagioso, pero yo creo que una persona que llega griposa, aunque sea su cuarto día, ya no tenga fiebre contagia. Y está en un contexto de una reunión de amigos o familiares, lo suyo sería que se pusiera una mascarilla para evitar que contagie a los demás. No, se lo voy a decir que vea este programa, además. Totalmente. Se abstenga de ir a una reunión si está mal lejos. Claro. Porque hay gente que la fiebre no prácticamente se encuentra bien y hay gente que con 37 está hecho polvo. Bueno, Es mi porque caso. ¿Eso de qué depende? pues depende de cómo seamos nosotros. Quiero decirte Yo que- tengo unas décimas que- y estoy fatal. Sí, Fatal, y fatal. yo he visto gente con 40 de fiebre que está hablando con nosotros absolutamente... Yo tengo gemelas y tengo a una, que, por ejemplo, con 37 y medio está hecha una castaña y sin embargo la otra la he visto con 39 y pico y está perfecta. Pues igual que hay personas que nosotros decimos que son muy pirógenos, niños, por ejemplo, que con infecciones muy leves hacen unos picos de fiebre de 40 y medio y otros que tienen una neumonía doble, bilateral quiero decir, y tienen 37,5. Quiero deciros que eso depende mucho de cada persona. Es una cosa que lo vamos a ver un poco, pues hablando con nuestros padres, con nuestras madres. Pues, Totalmente. tú desde pequeñita te daba mucha fiebre, pues ya sabes que tú vas a tener mucha fiebre y que la componente fiebre te hasta deja hecho genético en polvo. esto de la Doctores, fiebre. está llamando a mucha gente, claro, lo que vamos a contar es entendible porque la vacuna de la gripe es de la variante del año pasado. Este año me imagino que llegan más variantes y dice mucha gente que está llamando que aún vacunadas se están contagiando. Sí. Es normal. Está habiendo mucha gripe este invierno. Es normal, ¿eh? Ya os dije, creo que hablamos en otro... Sí. en Cuando empezó la otro vacunación. exactamente. La vacuna de la gripe todos los años tiene una eficacia que está en torno del 65 al 70, entre el 65 y el 75%, dependiendo de las variantes que entren. No es una eficacia al 100%. No me vacuno la gripe, ya no la paso. Lo normal es que no pases una gripe porque lo normal es que si, digamos, de cada 4 personas que se vacunan, 3 no la pasan, pero habrá uno que la pase, ¿de acuerdo? Y hay años que no es uno, sino que a lo mejor son 2 de los que la pasan. Entonces, aún así, sus beneficios, sobre todo en las poblaciones de riesgo, superan con mucho las posibilidades de efectos adversos, con lo cual siempre es mejor si puedes estar cubierto. Pero esa frase que dice la gente de este año que viene la gripe más fuerte, ¿eso es una realidad? Sí, es una realidad, porque tened en cuenta que nosotros, cuando nosotros nos llega la gripe, ya ha pasado en el hemisferio sur oriental. O sea, nosotros tenemos los datos de cómo ha sido la gripe ya previamente Eso y es. sabemos qué variantes vienen. Es la suerte que tenemos, ¿vale? Aunque no da tiempo a hacer vacunas, porque las vacunas se hacen... Pero sabemos que este año venía pero más complicada. sabíamos que este año venía una gripe más complicada, sí. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre una gripe común y la gripe A en cuanto a síntomas? Realmente, en cuanto a síntomas, no hay grandes diferencias. Quizás el hecho de que pueda durar un poco más en el tiempo o quizás que te produzca más dolores articulares o musculares, pero en cuanto a los síntomas respiratorios y demás, no hay grandes diferencias. Y se tratan de la misma manera. Se tratan. Bueno, sabéis que lo que hacemos es tratar los síntomas fundamentalmente. Para la fiebre, el dolor de cabeza, para la tos seca y luego los síntomas de si hay complicaciones en personas que ya tuvieran otras patologías previas. Claro, justo iba a ir con eso, efectivamente, con personas asmáticas, con enfermedades pulmonares obstructivas, bronquitis crónicas, etcétera, etcétera. Me imagino que esos cuidados son todavía mayores. Claro, es realmente la población auténticamente de riesgo en la que nosotros tenemos que centrarnos es asmáticos, bronquíticos crónicos, pacientes inmunodeprimidos, por supuesto, y pacientes muy mayores, ancianos, que ya vienen con problemas de insuficiencias cardíacas y demás, y que están, como decimos siempre, sujetos con pinzas los pobres, entonces al pasar una infección, aunque sea una infección leve, se descompensa el corazón, se descompensan los riñones, entonces ahí tenemos complicaciones. Nos quedan todavía unos mesecillos de... Yo creo que no mucho, ¿eh? Yo creo que lo que nos queda de enero y probablemente la primera quincena de febrero y ya nos lo quitamos, nos lo quitamos. Doctor Bueno, Calvo, lo que no nos vamos a quitar es que tenemos bueno. la huelga de médicos en Castilla-La Mancha prevista para los días 14 y Mañana y 15 pasado. de enero.
Sí, bueno, sabéis que el colectivo médico sigue en este caso intentando que haya una negociación del Ministerio específicamente con los médicos por las características que tiene este colectivo, un poco diferentes a las que tienen los otros colectivos sanitarios, ni mejores ni peores, pero un poco diferentes en la forma de trabajar, que no trabajamos a turnos, en fin, la responsabilidad que asumimos y demás, y ese es el principal escollo, ¿no? Intentar que exista esa negociación. Lamentablemente, de momento no existe esas negociaciones, no están siendo fructíferas, y como ya os comenté en otra ocasión, pues a veces nos vemos obligados a tomar este tipo de decisiones que no nos gustan, a nosotros son los que menos nos gustan, porque sabemos los problemas que pueden ocasionar a nuestra población, que es para quien estamos nosotros, para que nuestra razón de existir, ¿no? O sea que seguimos todavía sin haber acuerdo. Lamentablemente sí. Bueno, habrá próximas reuniones, imagino. Entiendo que sí, siempre que hay una huelga convocada, lo que nosotros esperamos es que se desconvoque el día antes, si es posible, porque de momento no hay de convocación. De momento no tenemos noticias. También ayer en la mesa de actualidad, Raúl, hablábamos de las concentraciones que hubo en la provincia de Ciudad Real por las últimas agresiones a médicos. Sí, es un tema que realmente nos preocupa muchísimo a los colegios de médicos, evidentemente, como principales responsables de este tema. Y yo quiero una vez más lanzar un mensaje, espero que toda la gente que me esté viendo, entendiendo que la salud es lo que más nos importa muchas veces a todos, ¿no? Y que a veces nos pone en situaciones de extremada tensión, no solamente a los pacientes, sino también a los propios profesionales. Por favor, no olvidemos que nosotros estamos solamente para ayudar, que puede haber a veces diferencias, que muchas veces esas diferencias se pueden hablar, se pueden gestionar tranquilamente, pero que en ningún caso está justificada la violencia, ni de la verbal, ni por supuesto la física, claro, de ningún tipo, y que entiendan que cualquier médico, cualquier sanitario, cualquier persona que se dedica a la salud y que ha sufrido una agresión ya nunca va a volver a ser la misma persona, va a perder esa confianza. Es cero, por favor. No podemos terminar la consulta sin contestar una llamada que nos ha llamado una persona preocupada, Marta de Alcázar de San Juan. Le quiere consultar, doctor. Le dice que ella ha tenido arritmias después de una neumonía bilateral, si es normal. Sí que depende, ¿no? También insisto... Mira, ella nos dice del tipo de arritmias, dice que son de fibrilación auricular paroxística. Bueno, supongo que será una persona ya de cierta edad, porque si no es raro, en la gente joven es muy raro que haya una fibrilación auricular, y si ha tenido fibrilación auricular paroxística, eso es un problema que lo ha podido desencadenar la neumonía, pero que normalmente, aunque pueda que no tenga ya en su vida, digamos que en las personas que tienen ese tipo de arritmia, nosotros ya les dejamos esa etiqueta puesta, porque entendemos que en cualquier momento su corazón podría hacer otra arritmia, y una arritmia de ese tipo es un factor de riesgo muy serio para enfermedades trombóticas, cerebrales, lo mejor es que consulte a su cardiólogo también. Tiene que hablar con su médico de cabecera, eso hay que mirarlo, hay que ver cuál ha sido la causa realmente. Y derivarlo a lo mejor al cardiólogo. Eso requerirá luego una serie de controles, sobre todo un control de la frecuencia para que no vaya muy rápido su corazón, y normalmente hay que anticoagular para evitar esos efectos adversos. Qué buena consulta. Pues qué bien, doctor Calvo, ninguna pregunta se nos ha quedado en el tintero seguramente, y si no, no se preocupen que dentro de poco lo tenemos aquí otra vez al doctor Calvo. Gracias. Gracias a vosotros. Desde que tengas una feliz mañana. Muchas gracias. Un placer.